Muy buenas noches. Este es el segundo video de este estudio que estamos compartiendo del Salmo capítulo 1. Bueno, estábamos analizando en el anterior video acerca de las características de los justos, 3 aspectos: que no andan en consejo de malos, no están en camino de pecadores y no se sientan en silla de escarnecedores. Otra característica también que vimos en el video anterior es que ellos están totalmente centrados en las Escrituras. Ellos creen las promesas de Dios, la aceptan en su vida y tratan de obedecerla. Las características de un verdadero hijo de Dios. En el verso 3 vemos nosotros en sí el resultado de obedecer a Dios, de no dejarse llevar por consejo de malos, de no estar en camino de pecadores, de no sentarse en silla de escarnecedores y de deleitarse en la palabra. Y el salmista en el verso 3 dice que quien hace todas estas cosas anteriores es como un árbol, dice, plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios. En este momento me encuentro con la palabra, con la Biblia en mis manos, y el salmista compara a un hombre, a una mujer de Dios con un árbol que se encuentra plantado junto a corrientes de aguas. Usted me dirá, pero ¿qué representa en sí esas corrientes de aguas? Esas corrientes de aguas es la representación del Espíritu Santo, es decir, de Dios. El Hijo de Dios se alimenta y se nutre de esta agua, de estas corrientes de agua que son una representación de la vida de Dios. Entonces, este árbol que está plantado junto a las corrientes de agua, sus raíces se extienden hasta llegar al agua, y de allí extrae todos los nutrientes para que este árbol sea frondoso y sea fructífero. Entonces aquí me acuerdo cuando Jesús expuso y dijo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos rotos o cortados o alejados de la vid no pueden crecer, se mueren. Entonces nosotros somos esos pámpanos que estamos injertados en Cristo. Somos un árbol que estamos nutriéndonos de Dios, de Cristo. Y estos ríos de agua que nos dan vida son o representan la palabra de Dios. Las aguas en las Escrituras, a lo largo del estudio que usted haga de cualquier libro, cuando usted mire acerca de las aguas, porque también hay clase de aguas que son amargas, pero también hablaba de las aguas, de la roca. En el Antiguo Pacto dice que golpeaba, la roca que golpeó Moisés, dice, de allí salieron aguas. Esta roca es una figura, una representación de Cristo. El agua es una representación de la vida que Dios imparte a sus hijos y tiene que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver también estas aguas con la oración. Entonces, serán como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y obviamente el resultado de estar adheridos a Dios, de obedecerles, que vamos a producir fruto. Hace un tiempo atrás compartimos el estudio de Mateo capítulo 13, de la parábola del sembrador, y hablábamos de que la última clase de suelo representaba o es un suelo fértil, donde el sembrador salió a sembrar la semilla en este suelo, pero dice cayó y esta germinó y produjo fruto, ¿no? Al 30 por 1. O sea, vamos un ratito sin perder la cita, quiero que me acompañe a Mateo capítulo 13 y vamos por un momento a dar lectura. Mateo capítulo 13, 8 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, ¿sí? Cuál a 60 y cuál a 30 por 1. Y dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y Jesús más adelante da la explicación de esta parábola en el mismo capítulo de Mateo 13, verso 23, y les dice a los discípulos, dice: el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende y da fruto,
Y esto tiene una relación con el verso 3 del Salmo 1, cuando dice que este árbol que está plantado junto a corrientes de sus aguas da su fruto. Esto quiere decir que este árbol representa la buena tierra, es decir, representan todos aquellos que son verdaderos hijos de Dios. Y un hijo de Dios, sí, tarde o temprano, va a dar fruto. Eso es lo precioso, es que el que está plantado en Cristo, tarde o temprano va a dar fruto. Y cuando volvemos a Mateo capítulo 13, verso 23, dice, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que ha sido tomado por Cristo produce. Él no se queda, no se estanca, porque la palabra, la vida de Dios está en él. Entonces, Filipenses 1:6 dice que la buena obra que Dios empieza en un hijo de Dios, Él la va perfeccionando. Ni siquiera son solo los pastores, son los diáconos o son los misioneros, no, o los que compartimos la palabra, somos solo instrumentos, como dijo Pablo. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Somos colaboradores, somos esclavos, somos peones del Señor. El que da el crecimiento en un hijo de Dios es solo Dios a través del Espíritu Santo por medio de su palabra. Entonces, entiéndase esto, queridos amigos, queridas amigas, todo lo que hace, porque este da fruto y su hoja no cae. Obvio, no va a caer, porque está sostenido por el poder de Dios. Un hijo de Dios, puedo decirle algo, ¿podemos fallarle a Dios? Le hago una pregunta. Sí, un cristiano puede alejarse de Dios temporalmente, claro que puede alejarse, pero Dios corrige y disciplina a ese hijo que se alejó y lo trae nuevamente a su redil. Y Dios, después de la disciplina, el Señor lo pone en un proceso de restauración. Y Él empieza directamente a florecer hasta que da fruto. Y todo lo que hace prosperará. He tenido bastante controversia respecto a esta parte del verso 3 del Salmo 1, capítulo 1, verso 3, en la parte final, cuando dice el salmista, y todo lo que hace prosperará. Yo creo que debemos interpretar la Escritura de manera literal. Yo apoyo y apruebo la interpretación literal de las Escrituras, mas no la alegórica. Y si aquí Dios dice, y todo lo que hace prosperará, está refiriéndose a todo. El verdadero Hijo de Dios, el que obedece a Dios, prospera en todo. No solo en el ámbito espiritual, Dios lo va a prosperar, sino que Dios lo va a prosperar aún en el ámbito económico. O sea, Dios le va a suplir lo necesario a ese hijo y le va a sostener hasta el final. Eso no lo digo yo, y no estoy exponiendo el evangelio de la falsa prosperidad, porque dice, y todo lo que hace prosperará. Si un hijo de Dios está emprendiendo en una empresa y está en obediencia a Dios, Dios le va a ayudar y va a prosperar en ese lugar. ¿Por qué? Porque él entiende que ese trabajo que él está realizando no es para llenarse solo de dinero él, sino para poder darle la gloria a Dios y a través de ese trabajo poder alcanzar a muchos para Cristo, y también para poderle darle la gloria a Dios. Entonces, estamos muchos involucrados en muchos aspectos y círculos de la sociedad, de trabajo. En mi caso, como muchos me conocen, yo soy abogado en libre ejercicio y tengo mis clientes. Estoy trabajando en un consultorio y entran mis clientes, yo les ayudo en el aspecto técnico, secular, pero Dios me usa en ese lugar también para poder exponer las Escrituras. Y le digo algo, cuando obedecemos, Dios se encarga del resto. Todo lo que hace prosperará. Esto me recuerda a lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 6:33. Mas busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y dentro del contexto también allí, como hay a veces contradicciones, pero les digo, lo interpreto correctamente y trato de interpretarlo y apegarme más al contexto bíblico, se refiere a todo. Cuando dice el Señor, y lo demás vendrá por añadidura, quiere decir que si un hijo de Dios busca de todo su ser a Dios, el Señor le proveerá sustento, abrigo, alimento, le proveerá una esposa, le proveerá todo lo que necesite, todo, pero que sea para crecimiento, para la honra y la gloria de Dios. Dios no te dará a ti nada que te perjudique, que te aleje de Él. Pero esto es respecto a la primera parte
de aquellos que obedecen a Dios. Sin embargo, hay otro grupo de personas que han decidido rehusar creer en Dios. Y el verso 4 hasta el 6 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán. Los malos. Cuando Dios, a través de este salmo, habla acerca de los malos, se está refiriendo de aquellos que han decidido en su corazón vivir una vida independiente de Dios. Ellos son conscientes de que hay un Dios, porque Romanos 1 dice que las cosas creadas revelan de que hay un Dios, y ellos saben que hay un Dios, pero rehúsan creer en Dios, porque se envanecieron, como dice Pablo en Romanos 1, en sus necios razonamientos. Su corazón fue entenebrecido y empezaron a dar culto y adoración a las cosas creadas antes que al Creador. Por lo tanto, porque ellos rehusaron creer en Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y la palabra entregar en el original quiere decir que Dios, puesto que ellos lo abandonan porque quieren abandonar a Dios y no quieren creer que hay un Dios que creó el universo, el cielo y la tierra, y que su vida depende de Él, y que todo lo que tienen viene de Él, y que el aliento que ellos tienen viene de Él. Ellos, lamentablemente, como decidieron en su interior, en su corazón, no creer en Él, Dios los entrega a una mente reprobada. Y la palabra entregar en el original es Dios los abandona, los deja a la intemperie. Y si Dios abandona a esta gente porque ellos lo abandonaron, ellos vienen a ser usados o a ser marionetas de Satanás, y hacen hechos y actos vergonzosos y se complacen en mirar lo que otros hacen. Esta es en sí la generación, o podría decir la última generación, donde nosotros estamos aquí en medio de un mundo torcido, podrido, pero sabemos que hay esperanza aún, ¿no? Porque yo sé que Dios está llamando al pecador a que se arrepienta, a que crea con todo su corazón en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y para aquellos que se alejaron de Dios, puedan arrepentirse y volver nuevamente al camino. Aún hay tiempo. Mientras estamos respirando aún en este mundo, hay oportunidad. Queridos hermanos y amigos, amigas, son como el tamo que arrebata el viento. El salmista los describe como una hierba, no un árbol, sino un tamo. Son dejados llevar por todo viento de doctrina. Son gente que se mueve fácilmente por lo que otros dicen. Por tanto, no se levantan esta gente en la congregación. Dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto quiere decir, cuando dice el salmista, no se levantarán los malos en el juicio, ¿a qué clase de juicio está hablando? Bueno, hay que tomar en cuenta que los redimidos irán al tribunal de Cristo para recibir recompensas y perder recompensas. Eso no quiere decir que ellos se van a ir al infierno. El salmista está hablando de que ellos no van a estar en ese tribunal, que es el tribunal de Cristo. No se van a levantar ellos en ese tribunal. Y más adelante dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y cuando habla de la congregación de los justos, quiero decirles que hoy en día hay mucha gente religiosa que puede estar en medio de nosotros o en medio de los círculos cristianos y son impíos. Son gente religiosa que va a la iglesia pero no se comprometen con Dios. Entonces, quiero, para concluir, exponerles el siguiente versículo, ¿sí? Y quiere decir que cuando no se levantan en la congregación de los justos, no solo se refiere en el aspecto terrenal de que ellos rehúsan buscar de Dios, más aún ir a una iglesia, porque sabemos que también en la iglesia hay
gente incrédula, hay gente religiosa, pero van con ciertos fines, no porque aman a Dios, no porque sean verdaderamente creyentes. Ustedes saben que cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no todos los que estuvieron allí o siguiendo a Jesús eran verdaderos discípulos. Muchos lo seguían por interés, más no por otras cosas, y así hay gente hoy en día. Pero el verso 6 es tremendo, porque Jehová dice, o el Señor o Yahvé conoce el camino de los justos. Obvio, Él es Dios, Él conoce a los que son suyos. Y en el Nuevo Testamento dice, y apártese de iniquidad todo aquel que clame el nombre del Señor. Una de las características de un hijo de Dios es que se aparta de la iniquidad. Pero ellos se deleitan en la iniquidad, los malos. Cuando habla de los pecadores, en la congregación de los justos también habla de que esta congregación apunta a la eternidad. Ellos no van a ser parte de la Nueva Jerusalén y de la eternidad de vida con Dios. Ellos no van a estar en el estado eterno con Dios, sino ellos van a estar separados en un lugar que arde con fuego y azufre, que es el infierno. Y eso no lo digo yo, no estoy infundiendo temor, eso lo dicen las Escrituras. Porque Dios conoce el camino de los justos, obvio. El Señor conoce el camino de sus hijos. El Padre conoce a sus hijos y Él sabe lo que hacen sus hijos. Y Él no va a dejar que sus hijos hagan lo que quieran. Por eso Dios pone orden en su casa. Mas la senda de los malos, o el camino de los malos, perecerá. La Escritura es tan tajante que está diciendo a la gente que rehúsa a Dios y persiste en su pecado, que tarde o temprano van a perecer. Y no solo es una muerte física, ellos están muertos espiritualmente, esa es la primera muerte. Pero habla de una segunda muerte, y es una muerte eterna. No quiere decir que la persona que muere va a entrar en un estado de inconsciencia y no va a sentir nada. No, las Escrituras están diciendo que la persona que muere tendrá que ser llevada a un lugar que es un lugar de tormento, que es el Hades. Después de esto viene el juicio, serán resucitados. Dios les dará a esta gente nuevos cuerpos, pero para ser arrojados al infierno por la eternidad. Así que, querido amigo y amiga, hoy en esta noche estamos a tiempo. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Aprendimos de este precioso salmo que la característica de los justos es que ellos se deleitan en Dios y que Dios bendice y sostiene a los justos. Pero también vemos las consecuencias de aquellos que persisten en su pecado. Queridos hermanos y amigos, quiero dejarles, amigas, con esta enseñanza, y espero que ustedes en su casa reflexionen y mediten. Que Dios los bendiga.